La verdad es que con mucho esfuerzo sacó adelante a nuestra familia. Él es electricista y mi mamá es costurera, ¿eh? Y la verdad es que de ellos aprendí que con muchísimo esfuerzo todo se da, pero con muchísimo. Recuerdo que mi papá siempre me decía que había que dormir poco, soñar mucho, pero trabajar, por ponerle una palabra bonita, ¿no? Y trabajarle todos los días, todos los días. O sea, chingarle todos los días. Chingarle todos los días. Okay. Hay que chingarle todos los días. Yo le traigo el relampague, hay que trabajarle. Entonces le dice Toño Sánchez a Genaro Ramírez: no, Genaro, pero ¿por qué propones a Genoveva? Mira, es de Junta Auxiliar, es mujer y está joven. Proponme a tu papá, queremos un empresario. Ahí fue cuando dije, ¿cómo? Soy violinista, salí con las mejores calificaciones en la libre, he hecho 1000 cosas, conozco, camino, subo, bajo, y solo porque mis papás no son empresarios, o sea, no entiendo, ¿no? Fue donde empecé a sentir el rechazo. Creo que hubiéramos sido un excelente estado bajo el mando de Marta Erika Alonso. Sin embargo, pues eso fue truncado por quién sabe quién, porque a mí nadie me va a decir que fue un accidente. Eso no fue un accidente. ¿Tú crees que sí fue un asesinato? Así es, fue un asesinato. ¿Sí? ¿Planeado desde dónde crees que pudo haber venido? Yo en algún momento lo dije y no es porque hoy ya no esté. Lo dije incluso estando y por eso fue la persecución política. Pero siempre lo aseguré. ¿Quién es el principal beneficiario de la muerte de Marta Erika y de Rafael? Pues el que llegó después, Barbosa. Está el tema de la solidaridad, de ayudarnos entre unos y otros, el de que todos salgamos adelante. ¿La parte humanista? Exacto, la parte humanista, que tiene mucho que ver con la música, ¿no? Yo creo que es parte, ¿no? Y que a mí me gustó mucho, que muchas veces los militantes del PAN o nuestros dirigentes no la aplican, cero, pero bueno, en papel, el PAN es la octava maravilla para mí. Bien, fue un cambio difícil para ti, quiero pensar, no lo sé, tú no lo platicarás. Vienes de una escuela de gobierno, vienes de una infancia de esfuerzo, trabajo, con ciertas carencias, con ciertas complejidades, sí de mucho esfuerzo, sí de mucha dedicación, sí de mucho trabajo, preparación, anhelos, sueños, pero entras a un mundo diferente, ¿no? A un mundo donde, digo, la Libre de Derecho es una escuela cara. Sí. ¿No? La gran mayoría pues son abogados nice, ¿no? Muy buena, digo, un nivel académico bastante bueno, pero cara, donde las exigencias son diferentes, ¿no? O sea, no es lo mismo mejor echarte tu tortita milanesa de vez en cuando, ¿no? Echarte ya el restaurancito, el ir al cafecito, la convivencia. ¿Cómo te adaptas a ese mundo que no era el tuyo en ese momento? Oye, ¿y qué opinas, por ejemplo, desde tu postura como diputada federal en el Congreso de la Unión? Pues a veces se ven más pleitos de mercado que de alegatos con razón, ¿no? Mira, vuelvo a lo mismo y siempre lo pongo porque son periodos prácticamente cercanos. En el 2015, no te lo voy a negar, también peleábamos con los priistas, pero los priistas eran de palabra. Los priistas de ese momento eran de palabra, ¿eh? Si decíamos, oye, este dictamen es bueno por esto y por el otro y por allá, todos tenemos que votarlo, decían, órale, lo votamos. Pero hoy con Morena, quedas con ellos y a la mera hora en el pleno te votan en contra. Estamos llegando al final de esta gran entrevista con Genoveva Huerta Villegas, diputada federal por parte de Acción Nacional, en una entrevista maravillosa donde nos permitió ver la calidad de persona que es, sus inicios, su manera de pensamiento, su trabajo colectivo, su postura ante las adversidades y principalmente la gran capacidad que tiene y las aspiraciones que tiene para este 2024 y en su vida política, que sin duda creo que vas a seguir creciendo, Genoveva, una mujer joven, impetuosa, fuerte, con liderazgo y con mucha capacidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos de regreso en el programa Sin Corbata, al lado mano de los políticos. El día de hoy tenemos una gran entrevista con una personalidad a quien aprecio y estimo muchísimo. Ella es Genoveva Huerta Villegas. Genoveva, diputada plurinominal por el PAN. Muchísimas ¿cierto? Gracias. Muchas gracias por acompañarnos en Sin Corbata. No, hombre, gracias a ti por invitarme, de verdad.
No, hombre, es un gusto tenerte aquí con nosotros. ¿Desde cuándo te andábamos correteando para una entrevista? Pero sabemos que andas muy ocupada, que tienes muchísimo trabajo y pues obviamente es complicado, pero bueno, una vez Pero más, ya estamos aquí. que eso es lo importante, ¿no? Muy bien, pues bueno, vamos a empezar con esta entrevista donde vamos a platicar y déjame comentarte cuál es el objetivo de Sin Corbata. Sin Corbata es un programa que tiene como objetivo principal darle a conocer a la gente quién es la persona que está atrás del diputado, del presidente, del senador, de aquella persona que nos representa en una curul o que es autoridad hoy. ¿Quién es la persona, no? Entonces nos vamos a centrar en el ser, en quién eres tú, cuáles son tus vivencias, de dónde eres, cómo creciste, a qué te dedicabas de chamaca, si alguna vez te imaginaste estar en donde hoy estás, si alguna vez te imaginaste ser presidenta del Partido Acción Nacional. En fin, va a ser una charla pues donde el objetivo se trata de que la gente que nos está viendo, de tu público, de la gente que te sigue, pues conozcan más de la persona. ¿Te parece bien? Claro que sí. Muy bien, bueno, Genoveva, pues a ver, tú eres poblana, naciste el 1 de mayo de 1981. Bien que estudiaste. ¿Verdad? Para que veas que me apliqué en el examen, ¿no? Entonces, 1981, eres joven. Ay, ¿no? gracias. Sí, caracho, apenas estás entrando a la etapa de pollo maduro, ¿no? 42 años. 42 primaveras apenas, muy bien. Y naciste en el Día del Trabajo. ¿Qué tal? ¿Y si eres chambeadora? Mucho. Muy bien. Platícanos, tú eres originaria de Puebla. Nací aquí en San Alejandro, donde muchos nacimos, en el hospital de San Alejandro. Mis papás, mi papá viene de la Sierra Negra, mi mamá de Puebla, se conocen aquí en Puebla y se van a vivir a San Pablo, Xochimilhuacán. Entonces, cuando yo nazco, pues obviamente me llevan a la casa ahí en San Pablo, Xochimilhuacán, que es una de las 17 juntas auxiliares que tiene Puebla. Está en la periferia y por lo mismo también una zona de alta, pues muy vulnerable, por así mencionarlo, ¿no? Y ahí fue donde crecí. Estudié en el Centro Escolar Morelos, desde el preescolar, la primaria, la secundaria y el bachillerato. ¿Entonces eres águila? Sí, sí, ¿no? Así les dicen. Honor y gloria. Honor y gloria. Honor y gloria. Salgo con una beca por promedio para estudiar. Te daban la opción de 3 universidades. A mí ya me gustaba Derecho, entonces salgo con beca por promedio para estudiar en la Escuela Libre de Derecho. Sin embargo, desde mucho antes, desde cerca de la primaria, mis papás me meten a música en la Escuela de Música de la UAP, 8 Oriente 409, en ese entonces, porque hoy la Escuela de Música está en CCU. Pero en ese entonces, ahí en el centro, mis papás me llevaron y empecé a estudiar violín. Órale. Cuando estuve en la secundaria, formé parte de la primera orquesta sinfónica del Estado. Recuerdo muy bien que éramos muy pocos. Fue el antecedente de la orquesta sinfónica, que esta se concreta por ahí del 2001, más o menos. Y formó incluso parte de la primera generación de músicos de la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla, que desde el 2001 hasta la fecha se mantiene. Gracias a la música, yo saco gran parte de la beca, porque bueno, la beca era solo del 50% y había que pagar el otro 50%. Mi papá es electricista, okay. No ingeniero, sino de los que componen bombas. Oye, electricista debe ser como el chiste aquel, ¿no? Que dice, oye, mi papá es panadero, ¿a poco? ¿Y cómo se llama su panadería? Bimbo, ¿no? Tu papá también es del CFE, ¿no? No. Electricista de los que compone bombas, no es ingeniero, okay. No. La verdad es que con mucho esfuerzo sacó adelante a nuestra familia. Él es electricista y mi mamá es costurera, ¿eh? Y la verdad es que de ellos aprendí que con muchísimo esfuerzo todo se da, pero con muchísimo. Recuerdo que mi papá siempre me decía que había que dormir poco, soñar mucho, pero trabajar, por ponerle una palabra bonita, ¿no? Y trabajarle todos los días, todos los días. O sea, chingarle todos los días. Chingarle todos los días. Okay. Hay que chingarle todos los días. Yo le traigo relampague, hay que trabajarle. Entonces, pues, como te decía, la cosquillita de la política, la verdad es que me surge desde muy joven. En la primaria siempre fui jefa de grupo. En la primaria, en la secundaria fui la primera presidenta de Sociedad de Alumnos Mujer en mi centro escolar. Y además, en el primer año de la escuela, recuerdo muy bien, primer año de la secundaria, que nos ponen a las mujeres en taller de costura y a los hombres taller de mecánica. Si recuerdas, te comenté que mi mamá era costurera, entonces dije, oye, a ver, o sea, y me van a meter al taller de costura, yo quiero aprender a cambiar llantas o a hacer otras cosas. Y entonces que me pongo a buscar, a pedirles firmas a todas las compañeras y compañeros para que no
para que a las mujeres no nos metieran en un taller con bastante estereotipo, ¿no? Sino que se nos diera la oportunidad de elegir a hombres y a mujeres el taller. Bueno, por supuesto que conseguí un montonal de firmas, fui con mi escrito y con mis firmas a la SEP, que además la SEP nos quedaba a un lado. Pegadito. Pegadito. No, bueno, pues ya me andaban corriendo por subversiva, ¿no? Pero de verdad mantuve esta inquietud de que las mujeres pudiéramos decidir nuestro taller en secundaria. Es decir, ya desde entonces traía yo esa cosquillita. En tercero de secundaria fui presidenta de sociedad de alumnos, entro a la prepa y entonces hago la prepa y la carrera técnico en música. Entonces me partía en dos prácticamente. Iba yo en las tardes a la escuela de música y en las mañanas en la prepa. Ante este escenario, como te digo, soy muy trabajadora, de mucho esforzarme. 9.9 de calificaciones, gracias a eso, te digo, logro estudiar en la Libre de Derecho, los 5 años con beca, y me mantengo también en la Sinfónica del Estado. Entonces me partí yo en dos. Por ahí del 98, ahí en el Zocalito de San Pablo, Xochimihuacán, se instala un modulito así muy chistoso donde decía afiliación al PAN. Ok. Al ser de San Pablo, Xochimihuacán, las necesidades eran todas. Sin luz, sin agua potable, sin pavimentación. La verdad es que una situación muy vulnerable. Pero llegaban los candidatos de ese entonces del PRI y llegaban todos. ¿Cómo quién? Presidentes de juntas auxiliares, diputados, y llegaban y te decían, yo te voy a arreglar tus luminarias, tu agua y tu calle. Por supuesto, ya más grande entiendes que esto solamente lo puede hacer un presidente municipal, pero llegaban los candidatos a diputadas o diputados y todos te engañaban. Y todos te decían, haz tu comité de obra porque de esta forma te vamos a pavimentar la calle. Bueno, la calle tardó 30 años, yo viví 30 años en esa casa y no, hasta el número 30 se pavimentó, mientras todos nos engañaron. Es decir, yo tenía un gran rechazo a ese partido en ese momento. Entonces, por eso consideré, y porque mis papás también me llevaban a los mítines, que el PAN era la opción para poder transformar nuestra sociedad. Entonces yo me afilio en el 98 en uno de estos modulitos, pero me dicen que soy menor de edad. Efectivamente, yo en ese momento era menor de edad. Pero me dicen, aquí te dejamos registrada. El 1 de mayo de cuando cumplí 18 años, me hablaron por teléfono el comité municipal, un amigo que además hoy ya ni siquiera está en el PAN, Eduardo Cobian, me habló y me dijo, primero, feliz cumpleaños, y dos, ya eres mayor de edad, ya tienes tu INE, que necesito hacer un INE, ya la tengo, bueno, vente para acá, queremos que nos ayudes en una campaña. Y empecé a ayudar a las campañas, cuidando casillas, volanteando, subiéndome a los camiones y entregando volantes. Así fue como empecé en el PAN. ¿Eras de la juventud del PAN o eras adherente al PAN, como se le llamaba? Era ya adherente. ¿O ya eras miembro activo? No, fui un año miembro adherente y después miembro activo. Okay. Pero desde que antes de cumplir 18, obviamente 18, pues ya empecé formal. Ok, oye, Geno, a ver, perdón que te interrumpa. Vamos a regresarnos un poquito. A ver, nos regresamos. ¿No? Platícanos un poquito más. ¿Cómo fue? Nos decías que tus papás son de la Sierra Negra. Mi papá. ¿Tu papá? ¿Tu mamá? Mi mamá de Puebla. De Puebla. ¿Se conocen allá? Se conocen aquí en Puebla. Acá en Puebla. ¿Tu papá se viene a trabajar? ¿De qué parte, de qué lugar exacto es tu papá? De la Sierra Negra, pero te voy a contar por qué se vino. En un terremoto se cae prácticamente muchas partes de los municipios. Y ¿Ayotosco de Guerrero pertenece a la Sierra Negra? No, Ayotosco de Guerrero está aquí en la Sierra nororiental y hace un calorón tremendo. Sí. Y hay unas truchas riquísimas. Las acamayas que están ahí por Cutzala. Ándale, ya bien que le sabes. Ok. Pero, ¿cómo se llama? Te decía, y el terremoto, a eso agrégale que mi abuela, cuando da luz a su tercera hija, pierde la vida, por una infección. En ese entonces pues no había seguridad social, era muy complicado, y cuando tenían hijos pues no lo tenían en hospital, los tenían con parteras, y muchas veces ni siquiera conocían o no eran tan, pues muchas enfermedades no había los medicamentos necesarios. Muere por un parto mal llevado. Entonces mi abuelo se queda con su bebé, era una niña, con una tía que tenía como 3 años y mi papá como 5. Pero como mi abuelo era hombre en ese entonces en el pueblo, pues sus medias hermanas de mi abuelo le dicen, pues tú quédate con el hombre y nosotros nos quedamos con las niñas. Entonces le quitan a las niñas.
Entonces mi abuelo entra en una gran depresión y se vuelve alcohólico. Okay. Y entonces, desde muy pequeño, regalan, por así decirlo, a mi papá ahí en San Pablito de los Frailes. Lo dejan con un doctor y le dicen, pues hay que te ayude a lavar el coche, ¿no? Le dicen al doctor. Y mi papá creció en San Pablito de los Frailes, ¿no? Aunque su papá se quedó en el municipio. Mis tías estudió una en Orizaba y otra en Puebla, estaban como dispersas. Entonces mi papá crece. Después mi abuelo se viene a Ferrocarriles, cuidaba, ¿no? Cuidaba ferrocarriles. Ahí fue donde creció mi papá principalmente. ¿Acá en Puebla? Aquí en Puebla, en Ferrocarriles, ahí por la 80, la 74 Poniente. Y después conoce a mi mamá y se van a vivir a San Pablo, Xochimilhuacán. Entonces, así más o menos es como la historia de mi papá, de mi abuelo, ¿no? Como muchas historias muy complicadas y complejas, ¿no? Oye, ¿tu papá vive? Mi papá vive. ¿Tu mamá también? Mi mamá también. Están separados actualmente, pero viven los dos. Ok, son felices ya. Sí, ya después de 30 años. ¿Por qué te va la historia de mi mamá? Mi mamá... mis abuelos también muy controladores. Mi mamá se hace novia de mi papá, pero mi mamá tenía 15 años y mi papá 7 años más que ella. 22. Y cuando sus papás de mi mamá se enteran que andaba de novia, pues que la corren de la casa. Ahí ten tus cosas, si quieres novio, por que te mantenga. Y la verdad es que sí fue un shock para mi mamá porque dice, oye, solo andábamos de novios, ¿no? Andaban de manita sudada. De 15 años, mi mamá quería seguir estudiando, tenía la ilusión de ser médico, ¿no? Obviamente todo eso se truncó. Pues, en ese entonces, culturalmente, pues no estábamos tan preparados como ahora, ¿no? Entonces, pues esa fue la historia. Entonces mi mamá sí dice, no, la verdad es que después de 30 años hoy soy feliz. Oye, ¿tú tienes hermanos? Tengo un hermano. ¿Mayor o menor? Menor, tiene 1 año menos que yo. 1 año menos que tú. ¿Y qué tal? ¿Cómo se llevan bien? Muy bien, la verdad es que es mi gran apoyo. Él estudió, no recuerdo qué estudió, pero trabaja en un torno, donde hacen piezotas, ya sabes, para las empresas. Y la verdad es que me ayuda mucho. Él ya tiene 2 hijos y me ayuda mucho con mi hijo porque mi hijo es mucho más pequeño. Mi hijo tiene 6 años. Jerónimo, por San Jerónimo Caleras. Eso, ¿tú viviste en San Jerónimo Caleras? No, Jerónimo nació cuando en el 2015 fui diputada federal de mayoría. Y la junta auxiliar que más votos me dio y que además más cariño la vez que me ganaron son las personas que viven en San Jerónimo, en todas las juntas auxiliares de mi distrito, pero por algo me identifiqué mucho con los de San Jerónimo. Además son mis vecinos, solo nos divide la carretera federal a Tlaxcala, entonces San Pablo, San Jerónimo, y fueron muy cariñosos conmigo. Entonces pues la verdad es que como para recordar a San Jerónimo Caleras le puse Jerónimo, entonces se llama Jerónimo, pero se pudo llamar Sebastián o San Ignacio Pedro, Romero Vargas, ¿no? o Pablo por San Pablo. Sí. Xochimilhuacán, ¿verdad? Exacto, no Pablo, pero bueno, se llama Jerónimo y me parece nombres muy bonitos que hay que rescatar. Digo, claro. Todo el mundo es libre de ponerle el nombre que quieran a sus hijos, pero esos nombres que antes escuchábamos, que tenían incluso un santo, pues muchas veces se ha perdido y hoy ya ni los escuchamos. Claro, y aparte tu nombre, pues también no es un nombre tan común, ¿no? Genoveva. Yo me llamo aparte Genoveva. Es fuerte. Sí, me llamo Genoveva por mi abuela. ¿Materna, paterna? Materna. Okay. Paterna, por la mamá de mi papá que se murió. Que falleció. Sí, ella era de Palmar de Bravo. Ella era de una de las juntas auxiliares. Donde regalan gasolina. ¿Ya ves? Bueno, para que la gente ubique más mira, o menos. Ahí te va. Unos elotes riquísimos. Mira, también elotes muy sabrosos. Una de las juntas auxiliares de Palmar de Bravo, de ahí era mi abuela, Genoveva, que como te digo, con un parto muere. Entonces, la verdad que muy, muy complicada la situación, como en todos los municipios y lamentablemente hasta la fecha. Temas de salud tan terribles. Sí, claro, ¿no? Seguimos teniendo un problema. Ahorita vamos a entrar en los temas políticos, ¿no? Vamos a entrar más al tema del PAN, ¿no? Pero vamos a seguir en la entrevista contigo. La gente quiere saber, a ver, Genoveva tocaba el violín ¿desde qué edad? Desde los 13 años. 13 años, ándale. ¿Eso lo hiciste en la secundaria ya? Ya. En primaria, ¿cómo era Genoveva? ¿Qué jugaba Genoveva? ¿Eras aplicada? Sí, sacabas 9.9, te graduaste así de la prepa, por eso tuviste la beca para la libre de derecho,
Pero eras una niña, quiero imaginarme un entorno nada fácil, ¿no? Digo, me queda claro que eres una persona que viene de gente de trabajo, ¿no? De tus papás, que vienes de raíces humildes, hablando económicamente, lo entiendo así, pero que tú has sido una persona que viene en un tema de progreso, de trabajo, de superación, ¿no? Digo, por eso estás donde estás. Eso habla de tu tenacidad, eso habla de tu proyección hacia este mundo, pero seguramente como cualquier otra niña, ¿no? Traviesa, juguetona, aplicada, noviera, No. tímida. ¿Qué hacías? ¿Qué hacías? ¿Cómo despierta una Genoveva en una comunidad como San Pablo, Xochimilhuacán, que era una zona marginada de una otra manera? Y sigue siendo. Y sigue siendo marginada. En un centro escolar, pues donde iba de todo, ¿no? De repente medio clasistas un poquitito ahí en el CEM, ¿no? Centro Escolar Morelos. Sí. ¿Sí, va? Honor y gloria. Honor y gloria. ¿Cómo vives? ¿Cómo es tu convivencia el día al día en la primaria? Porque los niños son buleros. Dije buleros, con B. Pues mira, por supuesto que fue complicada, pero siempre con el cariño de mis papás, con la responsabilidad de mi papá, muy responsable siempre, y mi mamá también. Pero te voy a contar cómo era yo de chiquita. Era muy gordita. Entonces, vete a imaginar lo que no me decían. Ok. O sea, desde entonces, hoy ya sabemos que es, ya tiene nombre, ¿no? Pero antes, pues decías, pues los niños son maldadosos, ¿no? Yo era son muy burlones, ¿no? Son burlones, ¿no? Y pues aguántate. Eran muy burlones. Sin embargo, nunca me afectó porque yo estaba muy clara de lo que quería y lo que quería era sacar buenas calificaciones. Y te voy a decir por qué quería sacar buenas calificaciones. Ya te conté un poco la historia de mi papá. Poco cariño tuvo por su situación. Y creo que cuando tienes poco cariño, pues te es complicado darlo. Entonces, mi papá fue cero cariñoso. Entonces mi papá decía, a ver, a mí no me abracen, ni me den besos, ni me digan que me quieren. ¿Quieren demostrármelo? Saquen buenas calificaciones. Entonces era como la forma de mostrarle a mi papá que lo quería, con buenas calificaciones. Okay. Entonces yo recuerdo que iba a la escuela y apuntaba todo y me gustaba tener, además mi papá era muy exigente, entonces las libretas tenían, así como entraban, así tenían que salir. No podía yo dobleces o que se rompían o que perdías un lápiz, no, bueno, ya te has de imaginar, ¿no? Como antes era la educación, la educación en casa. Entonces, así como entraban mis libretas, así tenían que salir. Entonces, pues obviamente fui muy cuidadosa de los libros, de las cosas que llevaba yo a la escuela. Cuando salía de la escuela, recuerdo que pasaba mi papá por nosotros, nos llevaba a la casa, comíamos, y siempre me llevaban a clases extras. Te digo que en la escuela de música de la UAP los primeros años no te dan instrumento, te dan solfeo. Entonces, nos íbamos de 4 a 6 más o menos las clases. ¿Qué te llamó la atención por la música? Nada, pero mi papá me metió. Bueno. Okay. No, te lo digo con toda sinceridad. ¿Qué decía mi papá? Fíjate que mi papá decía que tengas, vuelvo a lo mismo, de dónde salió y cómo fue su vida en mi papá. Y entonces decía, no te van a dejar trabajar. Cuando te cases, no te van a dejar trabajar. Entonces, que aunque sea, des clases de música en tu casa. O sea, esa es la forma de pensar de mi papá. Entonces, pues bueno, la verdad es que no sabe, pero la música me ayudó increíblemente. Claro. Entonces, le decía a mi mamá que me llevara a la escuela de música. Entonces, de 4 a 6 de la tarde, todos los días me llevaban a la escuela. Ahí se esperaba mi mamá afuera, saliendo nos regresábamos a la casa y a hacer la tarea o a estudiar algo. En vacaciones recuerdo muy bien que mi papá decía que las vacaciones eran para los maestros. Entonces él me compraba la guía de estudio del siguiente año. Si yo iba en tercero, me compraba la guía de cuarto. Y entonces teníamos horarios. Y de igual forma era cuando teníamos clases, teníamos horarios. O sea, además de la escuela, mi papá nos ponía o español o matemáticas o a leer. De hecho, durante la primaria no tuve televisión. Recuerdo que en segundo año de la primaria se descompuso la única tele que teníamos y mi papá dijo, bendito sea Dios, la televisión es el diablo. La mandó a componer y se tardó 7 años. 7 años estuve sin televisión. Pero eso sí. ¿De qué edad a qué edad? Como de segundo año de primaria a segundo de secundaria. Ok. No tuvimos televisión. Sí escuchábamos mucho radio.
Yo recuerdo que mi mamá escuchaba a toda máquina. ¿Qué estación era esa? ¿Era AM o qué? Era FM o AM, era, no sé si recuerdas, Fernando Canales. ¿Cómo no? Pero, y estaba con otros, ya ni me Creo acuerdo que era quiénes AM. eran, con Crisanto, no sé, pero desde 1000 años, a toda máquina escuchábamos. Pero así fue. Entonces, eso sí, mi papá compraba muchos libros, muchísimos libros, y decía, se están aburriendo, aquí están los libros. Entonces, pues leíamos mucho, trabajábamos mucho, entonces obviamente que teníamos que salir bien en la escuela, ¿no? Y además, después de decirme, a mí no me abrazas, a mí sácame 10, entonces esa era Genoveva, ¿eh? Poco jugué, la verdad es que me la pasaba estudiando, el otro tanto en la tarde, pues en la escuela de música, que como te digo, no surgió por un interés. Ya por supuesto le vas agarrando el cariño, pero la verdad es que el instrumento que elegí, que fue violín, es de los más complicados, porque el instrumento no está afinado, tienes que perfeccionar oído, ¿no? el oído. Luego tienes que coordinar mano derecha, mano izquierda, bueno, al revés, ¿no? El estómago, la vista, la memoria, muchísimas cosas. Entonces, pues obviamente había que estudiar muchísimo. Y además a eso agrégale que tenía un maestro casi de educación militarizada, porque decía, hay que estudiar violín solo los días que comes. Entonces, pues yo me la pasaba estudiando violín. Entonces, me la pasaba estudiando violín. Que por supuesto me ayudó mucho. Llegó incluso un momento en que no sabía si estudiar derecho o estudiar música. De verdad, del amor que le tuve y que hasta la fecha le tengo. Soy una firme creyente de que con la música podemos mejorar nuestra sociedad. Después, yo puse más adelante escuelas de música. Y me especialicé en un método japonés para niños de 1 año a 7, con el cual, de verdad, porque hoy tengo muchos alumnos que ya casados en universidades. Dando clases, ¿no? Ya no doy clases, tengo unos años que ya no, pero por muchos años di clases y tengo muchos alumnos que la música les cambió la vida. Sacaron becas, muchos ni siquiera están aquí, están en el extranjero. La verdad, la música te ayuda, potencializa tus talentos y donde no hay talento, lo educa y lo crea. La verdad es que la música es maravillosa. Y aparte une, ¿no? O sea, la música es universal, ¿no? Así es. O sea, une a cualquier tipo de religión, a cualquier clase social, a todo, ¿no? Nos une. Oye, qué interesante, Genoveva, ¿te ofrecemos algo? Un cafecito, un té, un tequila, agua nada más. Sin hablar en tantita agua, por favor, un cafecito americano, muchas gracias. Muy bien, vamos a dar las gracias aquí a Hotel Real Naturales, que nos alojó para esta entrevista que está maravillosa y que nos estás permitiendo a Sin Corbata y obviamente a la gente que nos sigue, a la gente que te sigue, pues mostrarles esa otra imagen de Genoveva, ¿no? Platícanos, ya para ir saliendo un poquito del tema de tu infancia, ¿cuál es el momento más feliz que tú recuerdas de tu infancia? El momento que dices, wow, con esto hago clic y me acuerdo, no sé, algún recuerdo así bonito, único que tengas muy en ti. Me agarras en curva. Pues, ¿qué se considera infancia según? Bueno, a lo mejor, no sé, de los 9 añitos, 10 años, 5, 12, 11, o sea, la edad que tú recuerdes, el momento que tú digas, vaya, te platico así para que me captes, ¿no? Por ejemplo, uno de los momentos más emotivos que yo tengo en mi vida, ¿no? Por ejemplo, de recuerdo de mi madre, fue un día que fui a la Feria del Carmen, ahí en Puebla, y ya sabes, la feria de los Juegos Toros, empezó a llover, como es tradición en esa época, Sí. Y nosotros vivíamos a 5 calles de la iglesia del Carmen, y nos regresamos caminando, y veníamos en los charcos brincando, ¿no? O sea, así agarrados de la mano, brincando en los charcos, pasaban los coches, nos empapaban. Entonces, para mí ese es un momento así muy feliz, de mucho recuerdo bonito con mi madre, el haber venido en esa tormentota, caminando con ella, ¿no? O sea, es algo que me encanta. A eso me refiero, o sea, en tu mente, ¿qué momento recuerdas así que digas, wow, con mi papá, con mis hermanos, con mi hermano, mi mamá, mi Pues yo familia? creo que con mi mamá, tomada de la mano al salir del preescolar en el Centro Escolar Morelos, y recuerdo que siempre le decía que quería un helado, pero nunca me lo compraba. Pero sí recuerdo que las pocas veces que me lo compró, bueno, yo era la más feliz. Claro. El helado, ¿no? Entonces es lo que recuerdo, ¿no? Como de chiquitita. Ya de más grande, pues pueden ser los conciertos que daba, ¿no? Que para mí eran súper complicados y cuando terminabas era de, ya terminé, ¿no? Más grande, pues cuando los exámenes de la libre y que
me sabía todo, ¿no? Y en el momento, porque había que estudiar para la otra materia, pero creo que hay momentos en la vida que te van llenando, ¿no? Seguramente a ti te tocó, Genoveva, como a muchos de nosotros, me incluyo, ¿no? De repente, a lo mejor que venimos de unas familias que son trabajadoras, que son gente del esfuerzo, de la dedicación, donde pues a través de nosotros mismos, de nuestro esfuerzo y obviamente el que hacen ellos, pues días donde de repente si no te quedabas sin comer, pues sí de repente escaseaba, ¿no? Algunos temas, ¿no? Y decías, ching, güey, ¿no? Tornarse los dedos. Los Reyes Magos, ¿cómo eran? Sí, esa cartita que escribías a los Reyes Magos, ¿cómo era? Híjole, mira. ¿Cumplían o no cumplían? Sí, sin embargo, a los 7 años mi papá me dijo, te aviso, los Reyes Magos no existen, somos nosotros. Entonces, sí, fue complicado. Digo ¿Sí que te pegó? mi papá pues fue muy duro con nosotros, que creo que también eso te va formando, ¿no? Pero sí fue muy duro, porque nunca celebramos cumpleaños, no poníamos ni árbol, ni ofrenda, era muy ¿Hoy lo serio. haces? Hoy lo hago mucho. Hoy ¿Sí? Con mi hijo, bueno, o sea, creo que como me faltó y como yo veía a los demás niños, pues hoy trato de dárselo, ¿no? Hoy sí somos, quizás no tanto tampoco, ¿no? Porque tengo amigos que veo que sí festejan mucho a sus hijos, por lo menos el pastel no falta, ¿no? Pero sí, con mi papá fue una educación como muy exigente. Vivir a su lado fue muy estricto, que, insisto, creo que también eso fue lo que me formó, lo que me hizo que sacara yo las calificaciones, que saliera yo adelante, que no me diera yo por vencida, que no me lastimaran los comentarios de mis compañeros, como hasta la fecha hoy no me lastiman, ¿no? Entonces, creo que eso te va formando. Por supuesto que me hubiera gustado que hubiera más cariño. Claro. Pero bueno. ¿Hoy abrazas a tu papá? Hoy supongo yo que la relación ya es diferente. ¿Qué edad tiene tu papá hoy? 60 y tantos. Sigue siendo un hombre no tan grande. Sí, no tan grande. Sí, ya, mira. ¿Ya se deja abrazar o no? Todavía le cuesta trabajo. ¿O qué te dice? A ver, en la curul, sácame 10 y demuéstrame que me quieres. Casi me dice, ¿no? Sí, sigue siendo muy exigente, muy exigente. Creo que ya las personas no cambian mucho. Okay. ¿Tú has cambiado tu manera de conducirte con él o con ellos en el sentido de llegar, el abrazo, ser afectiva? Sí, trato de ser, que no te lo voy a negar, cuesta trabajo, ¿no? Porque siempre existió esa barrera. Pero hoy trato, por ejemplo, que mi hijo sea precisamente como enlace, ¿no? El que, como él sin la barrera, pues tiene más cariño, bueno, no más cariño, lo demuestra de forma distinta, ¿no? Entonces llega y los abraza, ¿no? Entonces, pues como que se van ablandando los abuelos. Ya no hay tanto la exigencia con la hija, ¿no? Sí, hoy al nieto lo apapachan. Sí, ya lo apapachan, sí. ¿Con tu mami siempre fue afectiva o ella también era de un carácter? No, ella siempre fue muy afectiva. Te digo que ella cosía y ella le trabajaba a varias personas de fraccionamientos, Puerta de Hierro, Las Fuentes, y recuerdo que de chiquita, cuando me llevaba a la escuela de música en la primaria o en la secundaria, me decía, acompáñame, voy a medir, voy a entregar, voy a esto, porque trabajaba a domicilio. Entonces me decía, espérame en el coche, teníamos un bochito amarillo y después rojo, espérame en el coche. Y luego eran horas, pero horas, así, ya sabes, en el coche como perrito. Pero eso me permitió ver que el entorno no todo era San Pablo, es decir, no todo eran las calles sin pavimentar, sin agua y sin luz, sino que había calles pavimentadas, con luz y bien bonitas. Y entonces cuando dices, oye, ¿por qué no todos vivimos así? ¿No? ¿Por qué esa gran diferencia? Y creo que fue lo que más me motivó a hoy estar en la política, el que todos pudiéramos tener pues más oportunidades, ¿no? El que pudiéramos tener en igualdad de oportunidades, el que pudiéramos estar mejor. Entonces, creo que gran parte ayudó el que mi mamá, el que me enseñara como otro mundo, ¿no? Porque del Morelos a tu casa, a la casa de mis papás, pues era siempre el mismo caminito, ¿no? O a la escuela de música, pues también el mismo caminito. Y aunque era el centro, pues no se veía la diferencia, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, joven. No se veía la diferencia. Y sin embargo, en ese fraccionamiento sí decías, bueno, o sea, si tenemos buenos administradores, podemos tener calles pavimentadas. Si tenemos buenos administradores, podemos tener luz y agua potable. Entonces, creo que es lo que le ha faltado, ¿no? A Puebla, pero eso fue principalmente lo que a mí me motivó. Eso fue lo que te orilló, ¿no? O sea, el darte cuenta
pues de temas de marginación, ¿no? De esa diferencia de clases, ¿no? De estratos sociales, donde dices, oye, pues sí se puede, ¿no? O sea, ¿por qué nada más una parte vive bien? ¿Por qué otra parte vive, pues, mal, ¿no? En algunas colonias que siguen siendo, pues, abandonadas. Y eso te empieza a motivar. Y aparte, bueno, estoy entendiendo acá en la plática que tú desde chamaca, pues ya tenías como que ese liderazgo, ya tenías como que esas ganas de querer sobresalir, esa parte de armar ciertos temas, ¿no? Juntar las firmas. Con la música seguramente has de haber viajado, seguramente empezaste a salir fuera de Puebla. ¿Viajaste al extranjero con la música? No, con la música al extranjero no, pero sí a todo Puebla. Fue mi primer acercamiento con muchos municipios de Puebla, porque en la Sinfónica del Estado cada fin de semana tocábamos en un municipio distinto y estuve 5 años. Tú ya te has de imaginar, montonal de municipios que conozco también gracias a la música, ¿no? Estuve en el coro normalista con el profesor Altieri, pero no tuve oportunidad de salir, ¿no? ¿Tú cantabas? No, violín. Con el violín también. Sí, con el violín. Es que tiene orquesta y coro normalista. Y la verdad es que el violín me ayudó muchísimo para tener aún más seguridad para pararme frente a un escenario que hoy lo necesitamos todos los políticos, ¿no? Pero sí, justamente esa espinita de aspiracionista, es decir, de que todos aspiremos a tener un mejor entorno. Parte del método que manejo, que se llama método Suzuki, justamente dice que sí es posible salir en este caso, de ambientes de violencia, de ambientes, ¿no? ¿Cómo? A través de la música, hablándoles a los niños de forma distinta, creándoles un entorno distinto, ¿no? Con los conciertos, con todo esto. Entonces, si eso lo aplicas en política, pues es un poco semejante, ¿no? Origen no es destino. Porque un niño crezca en una junta auxiliar o en el interior del Estado en pobreza extrema, no quiere decir que se tenga que quedar ahí, tiene que romper ese círculo de marginación. ¿Cómo se rompe? Con educación, que tenga servicios de salud, que tenga alimentación, o sea, con eso se rompe. Muchas escuelas públicas, si tú vas, los niños están durmiendo en clase porque no comen bien. ¿Qué cambiarías tú? A ver, vamos a meternos ya un poquito en la... Vamos a ir avanzando, vamos a ir regresando, ¿eh? A ver, ahorita que estamos hablando de la educación, tenemos un grave problema hoy con el tema de los libros de la SEP, ¿no? Que pareciera que estamos en un retroceso. Para algunos, el tema de la reforma educativa en el sexenio de Peña Nieto fue un avance. Llega este gobierno de Andrés Manuel López Obrador y pareciera que es un retroceso. ¿Cómo lo ves tú desde esta postura de lo que estás platicando, ¿no? Que a través de la música podemos hacer que los niños se complementen dentro de una sociedad, puedan también crecer, estudiar, en fin, encontrar habilidades, ¿no? Y hace un rato decías que esta técnica es japonesa. Los japoneses tienen como gran visión que más allá de las materias de tronco común, van encontrando las cualidades de los niños. Por eso tienen tanta gente talentosa, ¿no? En los deportes, en la ciencia, en la educación, en la música, etcétera, etcétera, ¿no? Encuentran lo que al niño le hace falta, dónde tiene el talento y de ahí lo desarrollan, ¿no? Así es. Una educación totalmente lejana a la que llevamos acá en México, en nuestro sistema educativo. ¿Tú consideras que esto de los libros de texto es un retroceso para México? Mira, me parece que legalmente sí es un retroceso, porque es muy claro el proceso para sacar los libros. Tienen que ser realizados, supervisados por expertos. Y cuando tú revisas el libro o los libros, dependiendo el año, porque es de primero a sexto de primaria, tiene faltas de ortografía que dices, el niño no puede crecer así. O sea, en una empresa no te van a permitir que tengas faltas de ortografía. A eso agrégale temas que están maltratados. Y te voy a poner nada más el ejemplo que conozco muy bien de la música. Se ve que el editor, las notas son bolita, y ves que son 5 líneas. Bueno, a veces la bolita pues tiene una línea, porque va en medio de la línea, ¿no? Pues el editor se ve que copió y pegó, y entonces todas las notas tienen líneas, las que van fuera de las líneas y las que van abajo, que son de distinta tesitura, todas tienen línea. Entonces no se distingue bien las notas. Bueno, o sea, mal de entrada. Okay. Luego te ponen do, re, mi, fa, sol, la, si, no sé qué, y a la siguiente ya te ponen una partitura como de Stravinsky, de esos autores extraños. Entonces dices, a ver, un niño que apenas empiece dónde está el do, que además está mal puesto,
que después de esta partitura, primero se va a frustrar y va a decir, ay, no, la Era como lo toco. va a decir, ay, no, la música está re fea. Y entonces rechazó la música. Lo mismo pasa en matemáticas y lo mismo pasa en distintas materias, que no hay una secuencia. Y entonces lo que va a provocar en el niño es rechazo. Al provocarle rechazo, cuando son adultos, pues por eso luego dicen algunas personas, ahí voy a estudiar ciencias sociales, algo de ciencias sociales que no tenga matemáticas. ¿Por qué no me gustan las matemáticas? Me anoto. ¿Ya ves? Porque no tuvieron Anotado. buenos maestros que desde pequeño les enseñen que es maravilloso las matemáticas, las naturales, la química, la física, la música. Entonces creo que les va a provocar rechazo. Y no vamos a ver en esta generación, es decir, en estos 2 o 3 años, si fue un retroceso, un estancamiento o si avanzamos. No lo vamos a ver ahora, pero sí lo vamos a ver dentro de 10 o 15 años. O sea, sí creo que mucho de la inseguridad que pasa es precisamente por dejar de poner atención en materias como deportes o artes. ¿Por qué? Porque los niños, si tú te das cuenta cuántas canchas hoy tenemos en nuestro estado, casi hay más edificios y casas que canchas. ¿Qué pasa? Los niños no tienen dónde distraerse y que terminan yéndose por el camino del mal, ¿no? Al celular, ¿no? O al celular. Entonces, eso es consecuencia de que no se le invirtió en las primeras edades. Por eso te digo que mi método o el método que manejo es precisamente no para crear músicos, sino mejores seres humanos. Hay otros países que han creado orquestas infantiles y los niños, bueno, excelentes, no solo como músicos, sino después cuando salen son excelentes maestros de alguna especialidad o son excelentes doctores, porque de verdad la música y en general todas las artes te potencializa tus habilidades. En deportes, pues tenemos, cuando los niños hacen deportes, se invierte menos en salud, o sea, es un tema de prevención. Hoy de verdad hay México es de los primeros lugares en gordura, precisamente porque somos sedentarios. Entre la alimentación que hoy te satisface momentáneamente y que hoy los niños no están jugando fútbol, no están en la calle corriendo, están en el celular en la casa sentados. Entonces, creo que ese es un grave problema de políticas públicas, porque no tienen la visión los que llegan a administrar los municipios de en qué sí se debe de invertir. ¿En qué sí se debe de invertir? Pues en tener más canchas, en que haya albercas cerca. Date cuenta, en bien pocos lugares hay albercas cercanas y públicas. Todas las albercas son privadas y cuestan carísimas, lejos del acceso de todos. Pero imagínate que tuviéramos más albercas. Además, ¿no? Más albercas. Imagínate que las casas de cultura estuvieran llenas de maestros que les enseñaran pintura, ballet, danza, bailables muy nuestros, que les enseñaran náhuatl, otomito, tonaca. Hemos perdido un montonal, de verdad un montonal el tiempo en invertir en ya que está el problema, más policías, y hasta eso, hoy ni más policías tenemos, pero en lugar de prevenir, claro, eso electoralmente a veces no te da. Y también los resultados no se ven, pero ojalá lleguen más personas con esta visión distinta a administrar los municipios, a administrar los estados, personas que realmente sepan que tienen que invertir en la juventud y en los niños para tener una mejor sociedad. No es en tener, hoy tampoco las tenemos, pero no es en tener más medicinas para los diabéticos, sino que no haya diabéticos. Creo que falta mucho el tema de la prevención. Muchísimo, ¿no? todos los ese creo que es el grave problema que tenemos en este país. Somos un país reactivo, ¿no? O sea, y bien dice aquel dicho muy claro, ¿no? Después del niño muerto, cerramos el pozo, ¿no? O sea, México, desgraciadamente, no existe la cultura de la prevención. Es muy poca lo que existe en ese sentido. Y obviamente vamos con los bomberazos, ¿no? O sea, hoy tenemos un grave problema de obesidad, de diabetes. ¿Qué estamos haciendo, no? Pues más medicina, no. Pues, y tampoco las hay, ¿eh? Tampoco las hay. No. Coincido contigo, se tiene que prevenir a través de acciones muy concretas que dependen, sí, de las iniciativas que presenten los legisladores, sí, de lo que presenten los gobernadores, los presidentes municipales, de esa inversión que tiene que ser en un conjunto, ¿no? Y lo acabas de decir muy bien, inversión. Y muchos políticos creen que esto es un gasto y es una inversión. Y muchos diputados, como tu servidor y como otros que amamos a México, proponemos cosas maravillosas. El tema es que sin lana... Pues no hay nada. No hay nada. El tema del deporte, que es gravísimo, ¿no? Y obviamente hay países donde le invierten el 30, el 40% de su presupuesto público al tema de deporte. Y obviamente cuando ves
olimpiadas, pues ves los medallos que se los llevan de manera impresionante, ¿no? Acá en México creo que lo invierten el 3-5% del presupuesto, o sea, es nada. Nada. A lo que le estás invirtiendo. Es lamentable ver jóvenes, ¿no? Y conozco, hay algunos personajes, que no voy a decir sus nombres, pero los conozco muy bien. Ahí me tocó ver cómo su mamá tenía que andar vendiendo cosas para poder llevar al chamaco a competencias internacionales o nacionales, y hoy sigue siendo, ¿no? El caso que pasó apenas de las clavadistas. Gimnasia, no, gimnasia, es ¿No eran clavadistas? No, bueno. Pero en general, todo es acuático. Mira, sí, desde que entró... Nado sincronizado. No, desde que entró Morena, te comenté, en el 2015 tuve el honor de representar a Puebla como diputada federal. Es decir, me tocó la última parte de Peña. Y actualmente diputada de lista plurinominal, gracias al apoyo de Marco Cortés, en el en el periodo de Andrés Manuel, ¿no? En la cuarta transformación. Y a mí sí me tocó ver cómo, a pesar de que criticamos a Peña de muchas cosas, en su última etapa sí le invertían a cultura para hacer películas mexicanas, de cineastas mexicanos, para invertirle a orquestas infantiles, aquí teníamos un montonal de orquestas infantiles, para invertirle en instrumentos, para un montonal de cosas. Estuve en la Comisión de Cultura y fui testigo de que se le invirtió. Y en deporte estoy segura que también. Pero llegó Andrés Manuel y fue, no, ahí hay corrupción, eso fue lo que dijo, sin ningún estudio previo, sin que existiera de verdad argumentos sólidos. Y ¿sabes qué dijo? Quitamos todo. Y le quitaron la lana a todo lo que tiene que ver cultura, a todo lo que tiene que ver deporte, a todo lo que tiene que ver con fideicomisos. Platicaba yo con un cineasta poblano que apenas sacó una película que se llama Héroes, muy buena, por cierto, y me decía, tengo años haciendo películas, es mexicano, es poblano, dice, tengo años haciendo películas, fue el que hizo La leyenda de la Nahuala, o sea, okay. Y dice, tengo años haciendo películas en México y esta es la primera vez que me dicen en gobierno, no hay lana para hacer tu película. Dice, todavía debo dinero, le debo al del hotel, le debo al de la no sé qué, le debo a los artistas. Una situación tan precaria después de hacer cosas tan maravillosas. Esas películas están buenísimas, ¿no? Están buenísimas. Ya ni te cuento de las orquestas. Tenemos orquestas infantiles en la Mixteca, en la Sierra Norte, que literal los maestros tienen que andarles diciéndole a los niños, dile a tu papá que la clase cuesta 5 pesos. Sí, te creo. O sea, ser músico es de las carreras más largas. Es como la de doctor. Estudias 3 años de técnico, 5 años de licenciatura, después no sé qué tanta cosa, y le sigues y le sigues. Y aparte, además, toda la vida, era lo que iba, y toda la vida tienes que estudiar y estudiar, porque si no, la agilidad de los dedos se pierde, y entonces pues vas teniendo menos trabajo. Y si vieras qué tan triste es la historia de un montonal de músicos, por no decir que prácticamente todos, porque no tienen ni para comer. Y es cuando dices, se gastan el dinero en programas que no están mal, pero no están bien enfocados. Las becas deberían de ser para fortalecer el que los niños estudien. Antes había becas para cuarto, quinto y sexto de primaria, segundo y tercero de secundaria y segundo y tercero de prepa. El objetivo era motivarlos a que terminaran estos niveles. Terminar. O sea, le apoyaba a las niñas en específico, ¿no? Para que pudieran estudiar. Y hoy, si te das cuenta, han aumentado el número de adolescentes menores de 18 años que hoy se casan. Te conté el tema de mi mamá. La verdad es que mi mamá ya muy grande logró estudiar, no lo que quería porque quería estudiar medicina, pero ya grande, con la ayuda de sus hijos, logró terminar de estudiar. Pero sí dice, me hubiera encantado seguir estudiando. Y así están un montonal de niñas. Sí, hay mucha gente, ¿no? Que se ha quedado truncada en esas ganas de poder estudiar, presente por el tema económico, ¿no? Los compromisos que se van adquiriendo, las familias, etc. Genoveva, a ver, vamos a rezarnos un poquito. Porque ya te me adelantaste mucho al tema político. ¿Sabes que eres política? No. Oye, a ver, sales en la prepa tuviste buenas amistades, ¿no? Ahorita vamos a entrar a algunas personas que según yo, fueron amistades tuyas, ¿no? A lo mejor también platicarás. Pero bueno, sales de la prepa, te vas a la Libre de Derecho, becada, ¿no? Conseguiste parte de la beca por estudio, por nivel académico, parte por música,
¿Sí? No, Nada más en la por escuela nivel me dieron el académico. 50% por el promedio y el otro 50% lo tuve que pagar. Y lo pagaba tocando. Tocando. O sea, Ok. bueno, me pagaban y Tenías- entonces lo pagaba. Ok, sí, claro. Sí. Así lo entendí. Sí. Bien, fue un cambio difícil para ti. Quiero pensar, no lo sé, tú no lo platicarás. Vienes de una escuela de gobierno, vienes de una infancia de esfuerzo, trabajo, con ciertas carencias, con ciertas complejidades, sí de mucho esfuerzo, sí de mucha dedicación, sí de mucho trabajo, preparación, anhelos, sueños, pero entras a un mundo diferente, ¿no? A un mundo donde, digo, la Libre de Derecho es una escuela cara, Sí, sí, sí. ¿no? La gran mayoría pues son abogados nice, ¿no? Muy buena, digo, un nivel académico bastante bueno, pero cara, donde las exigencias son diferentes, ¿no? O sea, no es lo mismo mejor echarte tu tortita milanesa de vez en cuando, ¿no? Echarte ya el restaurancito, el ir al cafecito, la convivencia. ¿Cómo te adaptas a ese mundo que no era el tuyo en ese momento? Fíjate que cuando muy emocionada llego y le digo a mis papás que había conseguido una beca y que iba a estudiar en la Escuela Libre de Derecho, la reacción de mi mamá fue, vamos a echarle todas las ganas, yo voy a trabajar el doble, pero vas a estudiar ahí. Y le dije, no te preocupes, también voy a entrar a la Sinfónica del Estado, o sea, yo también, ¿no? Pero lo que mi papá dice es, te vas a sentir mal porque allá todos tienen dinero. Y nosotros pues no tenemos, ¿no? Insisto, no lo culpo, al final fue su propia vida, claro, su concepto de cómo ver las cosas. Y a lo mejor es una manera de cuidarte. Y una forma de cuidarme, ¿no? La verdad es que yo lo que le dije fue que yo no lo veía así, pero que si no me quería ayudar, que no había ningún problema. Ya sabes, ¿no? Como muchas niñas, ¿no? Bueno, que se ayudar, no te preocupes. Y desde que entré, por supuesto, sí, el nivel distinto en el sentido de que pues los niños platicaban, ¿no? De que comían en lugares que sí conocía, pero que conocía porque yo tocaba ahí. Okay. Que iban a algunos lugares, ¿no? A lo mejor a comer el fin de semana en Zacatlán, que yo conocía porque había tocado ahí, ¿no? Pero nunca me sentí mal porque conocía los mismos lugares de forma distinta, ¿no? Oye, ¿fuiste a tal lugar? Sí, güey, sí fui, claro. No, nunca fue presumir, pero decía, sí, lo conozco, ya fui a tocar ahí. Y todos sabían que tocaba, ¿eh? Esa es lo que iba, nunca, o sea, tus compañeros sabían. Sabían, y te voy a decir una cosa, la verdad es que muchos de ellos me decían, pues, ¿para qué estudias Derecho entonces si estás en música? Y yo le decía, pues es que más bien ustedes, ¿por qué no hacen otra cosa? Solo vienen a la escuela. No, porque yo no concebía cómo solo estudiaban la escuela. Porque además la Libre, a diferencia es una escuela, a diferencia de las universidades, su horario es de 7 a 2. O sea, es un horario común, y las clases seguiditas. Entonces yo les decía, más bien ustedes, ¿y qué hacen en la tarde? Porque, ¿no? O sea, ¿cómo solo estás estudiando una carrera, no? Porque yo hacía 20,000 cosas. Claro. Nunca, la verdad es que nunca me sentí menos, todo lo contrario, me adapté muy bien. Ellos venían de escuelas particulares y la diferencia fue mínima, incluso sacaba mejores calificaciones que ellos, pero de verdad fue la música, porque la música te ayudaba de verdad. Bueno, son unos temas ahí químicos que te ayuda para que tengas mejor memoria. Eso es lo que voy. Para que tengas mejor memoria, para que digas las cosas, o más bien para que no tengas, te desinhibe. Entonces, los exámenes eran orales. Entonces, para mí, bueno, era la perfección. Porque además, déjame decirte que yo nada más le daba una leída y ya se me quedaba. Porque además en violín, eso era lo que tenías que hacer. Tenías que medio leer la partitura y tenías que tocarla de memoria. Y yo tocaba en la sinfónica, tocaba en el coro normalista y espérate, de 9:30 a 11:30 tocaba en el Italianis todos los días en la noche. El Italianis era un hotel, es el restaurante, antes tenía música en vivo, tocaba música italiana. Entonces, pues no podías estar con tu partitura, entonces medio leías y la tenías que tocar. Entonces, el cerebro es un músculo, entonces yo lo tenía bastante entrenado, entonces nomás, vamos. Y de hecho los grandes músicos, un Mozart, un Beethoven, que tienen sinfonías muy, muy impresionantes, pues se les compara, ¿no? a los grandes genios tipo Albert Einstein, en fin, todos estos inventores grandísimos, ¿no? En el intelecto, en la capacidad, porque desarrollar una sinfonía y desarrollar una canción, la música, la interpretación, todo eso, es un rollo, o sea, es realmente tener una inteligencia muy, muy grande, ¿no? Un IQ que le llaman, ¿no? Así es. Entonces, tú vienes
y me queda claro, ¿no? Que vienes de esa parte, o sea, eres una mujer inteligente, una mujer que se desarrolló y que la música te dio fortaleza, sin duda, te dio la habilidad para poderte plantar enfrente, te da hasta el día de hoy esa seguridad y muy probablemente se convirtió en tu refugio. Así es. ¿No? Ante muchas circunstancias. Así y muy probablemente hoy me quiero imaginar que cuando anda Genoveva medio achicopalada, pues probablemente te refugies en el violín para poder meditar, ¿no? Seguramente así ha de ser, porque la conexión debe ser fuertísima, ¿no? Por lo que oigo en esta parte que nos estás contando de tu vida. Genoveva, y luego, vámonos para el PAN otra vez, te metes al PAN a los 18 años, ahí empiezas a hacer tus primeras chambas. Ahí por donde vivías, en el Carmen, me la pasaba en mis tiempos libres. Porque ahí estaba el PAN, el partido. ¿En dónde estaba? En el parquecito del Carmen, a un ladito. Ah, sí, cierto, en la 19, 15. ¿no? 15. La 15, ajá, sí, sí. En la 15, ahí teníamos, ahí está el partido, el comité municipal. Y entonces en mis ratos libres, que vuelvo a lo mismo, como yo venía de estudiar y televisión cero, entonces así entendí mi vida. Entonces medio salía de la libre y me iba yo al PAN. Y acuérdate que en ese entonces pues, las elecciones eran a cada rato, no estaban como hoy sí, que... ya muy trazadas. Sí, no eran a cada rato. Entonces, te digo que para mí era maravilloso subirme a los camiones, pegar calcomanías, pegar gallardetes, cuidar casillas, Oye, ser pero a ver, representante general. Ya nos decías que el PRI no, porque siempre iban y prometían. Sí, porque... ¿no? Entonces a ti se te hacía como que nada más me agarran. Y el PAN porque después de entender un poco su filosofía de cómo veían la vida, a mí me gustó. El tema aspiracionista, el tema de la solidaridad, de ayudarnos entre unos y otros, el de que todos salgamos adelante. ¿La parte humanista? Exacto, la parte humanista, que tiene mucho que ver con la música, ¿no? Yo creo que es parte, ¿no? Y que a mí me gustó mucho, que muchas veces los militantes del PAN o nuestros dirigentes no la aplican, cero, pero bueno, en papel, el PAN es la octava maravilla para mí. Muy y así bien. fue como, y empecé desde abajo, empecé haciéndola de todo. Y ahí, fíjate que fue donde sentí, no en la libre, no en otros escenarios, ahí fue donde sentí el rechazo de venir de una junta auxiliar, de ser morenita. ¿En el PAN? De que mis papás no fueran empresarios. En el 2007, mi equipo... O sea, ¿sí sentiste ese PAN clasista que se habla? ¿Ese PAN de grupos? Existe. ¿Existe? ¿No existe. es mito? No es mito, existe. En el 2007, y lo sabe perfectamente porque además en cada entrevista, y si me lo preguntan, yo lo repito, y lo sabe la persona, En el 2007 mi equipo habían elecciones internas, apoya a Toño Sánchez Díaz de Rivera en el 2007. Y en una mesa donde estábamos todos, me apoya para ser candidata a regidora. Y en una mesa, estando mi equipo y estando Toño Sánchez Díaz de Rivera y yo presente, dice Toño, le dice a Genaro Ramírez, que fue quien me propuso, hoy además ya en el cielo nos está echando porras, no está con nosotros, uno de los dueños del Hospital La Paz, que hacía equipo con varios de nosotros. Entonces le dice Toño Sánchez a Genaro Ramírez, no, Genaro, pero ¿por qué propones a Genoveva? Mira, es de junta auxiliar, es mujer y está joven. Proponme a tu papá, queremos un empresario. Ahí fue cuando dije, ¿cómo? Soy violinista, salí con las mejores calificaciones en la libre, he hecho 1000 cosas, conozco, camino, subo, bajo, y solo porque mis papás no son empresarios, o sea, no entiendo, ¿no? Fue donde empecé a sentir el rechazo, ahí, en ese PAN, con este personaje. Estábamos 20 puntos arriba, Entonces yo creo que también fue demasiada la soberbia, que creyó que no iba a necesitar de nadie. El PRI en ese entonces manda literal a perder a una mujer, a Blanca Alcalá. Bueno, Blanca Alcalá nos ganó por 20 puntos. Oye, pues imagínate si hubieran mandado a ganar. Exactamente. Y pues bueno, ese es el PAN. Hoy no te lo puedo negar, está dividido en dos, tú te puedes dar cuenta. Hoy quien ostenta la dirigencia cree que el PAN solo existe en Puebla capital, porque no les importa lo que pase en Chinconcuautla, no les importa qué pase con el PAN en Chichiquila, no les importa lo que pase el PAN en Zacatlán, en Acatlán de Osorio, es decir, creen que solo el PAN es zona metropolitana y Puebla capital. Hoy sí, claro, tienen los mejores números, pero también tenemos que ver a toda la militancia del interior. Y de igual forma en Puebla también los panistas de juntas auxiliares votamos y contamos.
y muchas veces son a los panistas que nada más nos utilizan. En ese entonces fue lo que yo sentí, que nos utilizaban para pegar gallardetes, para ir a echar porras. Por supuesto que hay un parteaguas en el PAN. Cuando entra Rafael Moreno Valle, expriista, entra y lo que él quería eran resultados. No sabía de dónde venía, si del Yunque o de Acatlán de Osorio. No le importaba. Él lo que quería era resultados. Así fue como varios que no hubiéramos tenido nunca oportunidad en el PAN formal, ¿no? O en el PAN anterior de ser candidatos, fuimos candidatos. Tuvimos a nuestra primera diputada federal por Acatlán de Osorio, una mujer de allá de la Mixteca, que había tenido muchos puestos anteriores, pero que el PAN nunca la había tomado en cuenta. Y como la vio caminando, Rafael Moreno Valle le dijo, bueno, pues ponte a caminar. Soy la primera diputada federal de una junta auxiliar. Y así te puedo contar un montonal de historias de mujeres y de hombres trabajadores que en sus regiones se distinguieron, porque además Rafael te decía, pues ponte a caminar y saca un puesto. Y si vas bien, vas tú, y si no, pues ahí vemos. Y te ponías a caminar, lo que siempre habíamos hecho, ¿no? Pero que en otro tiempo no se tomaba en cuenta. Ok. Oye, a ver, es todo un partaguas, y ya metiendo más en la materia política, y ya casi en la recta final de nuestra entrevista, Geno. A ver, es todo un partaguas el tema de Moreno Valle dentro del PAN. Así es. ¿No? Digo, todos sabemos que él viene del PRI, pero también cuando llega al PAN, pues gracias a él se gana la gubernatura por primera vez. Digo, había habido algunos candidatos anteriores que habían intentado llegar a la gubernatura, un Paco Fraile, una Ana Tere también, que creo fue anterior también, entre otros más que intentaron llegar a la gubernatura. Y bueno, Rafael lo consigue, ¿no? Entre esa mezcla de prácticas y priistas, en fin, digo, Moreno Valle, desde mi óptica, ¿no? Dijeran por ahí, habrá sido lo que haya sido, ¿no? Pero ahí están las obras. Pero fue una persona que vino a cambiar el estado de Puebla, ¿no? A muchos les parecerá alguien bueno, a otros no, pero, insisto, creo que vino a revolucionar muchas cosas en la política a nivel estado, y sin duda a nivel nacional también fue alguien que seguramente hoy muchos mencionan, sería el candidato idóneo a la presidencia de la República, ¿no? Tú creces con ellos, tú creces con el morenovallismo, ¿no? Entiendo por esa postura, ¿no? Por esa visión. A veces cuando te hacen a un lado, pues te abren también las puertas para poder hacer más, ¿no? Y va a depender de tus habilidades, de tus capacidades. Creo que sí, en todos los partidos políticos, y el PAN no es excepción, lo comentabas hace un rato, pues de repente hay grupos, ¿no? Que te limitan, que te cierran. Yo siempre he creído que dentro del PAN el peor enemigo de un panista es otro panista. Es otro panista, ¿no? A veces veo que se dan más con la cubeta al interior que al exterior, y dices, oye, güey, pues el de afuera es el con el que hay que pelearle, ¿no? Pero pareciera que la guerra es más interna, y que obviamente hay esos clasismos, en el sentido como tú lo manejas, también en las poblaciones, pues también, ¿no? Si no perteneces a un grupo en específico, pues simplemente no puedes participar, en fin, toda esa serie de cosas. Pero Moreno Valle llega y rompe todo eso, ¿no? Sí, porque mira, el PAN antes de Moreno Valle era un PAN de familias, y no es mi visión. Tú lo puedes ver, date cuenta quiénes eran los diputados pluris. Eran familias, todo eran familias. O sea, los espacios que se ganaban eran de familias. Entonces el PAN era un PAN muy chiquito, éramos 8,000 militantes en todo el estado, un PAN controlado por 2 o 3 familias y no más. Y además con intereses empresariales, completamente. Muchas veces se escuchó que muchos de los candidatos lo que hacían era negociar con los priistas para no meter las manos, para perder, y después fueran contratadas sus empresas. Hay muchas historias que también podemos pedir incluso por transparencia, muchas empresas de algunos panistas actualmente que fueron contratados por años por el PRI. Entonces es cuando el PAN al final para ellos solo fue un instrumento para obtener algunos beneficios propios, y no fue visto como quizás yo lo veo para transformar nuestra sociedad. Y cuando llega Rafael, por supuesto con algunas actitudes a lo mejor que no gustaban a todos, pero llega y rompe el PAN en el sentido de que entren todos aquellos que sí quieren trabajar por un PAN.
Entonces, es así como te digo que empezamos a ganar en lugares donde nunca habíamos ganado, como Acatlán, y empieza a fortalecer el PAN en distintos lugares. El PAN crece, incluso llegamos a tener un padrón de cerca de 30,000 militantes, es un padrón enorme, porque les dice, vénganse al PAN, todo aquel que quiera un mejor país, un mejor estado, vénganse al PAN. Y empieza a darles a todos en su justa medida y conforme a resultados. Si trabajabas, si te ganabas el voto, si convencías a la ciudadanía, eras candidato. Y después a chambearle, porque tampoco, recuerdo muy bien que como diputada federal varias veces había algunos eventos fuera del país que tenían que ver con mis temas, y yo le platicaba, oye, gobernador, hay un viaje a tal lugar de tal tema, y lo que me decía, tu chamba es en el distrito, no es allá afuera, tu chamba es en el distrito, no, ¿qué tanto te vas a ir, no? ¿Te tiraba línea a ti? Pues más que tirar línea tenía razón, pues que voy a andar 10 días en Egipto, ¿no? Tu chamba es en el distrito y no descuides el distrito. Entonces estaba yo todo el tiempo en el distrito. Ustedes lo pueden ver en mis redes sociales. Todos los días regresaba y todos los días estaba en mi distrito, entregando, gestionando, apoyando, viendo, platicando y estando con la gente. Era lo único que pedía a Rafael Moreno Valle, trabajo, chamba, porque además él la otorgaba. Todo el tiempo se la pasaba trabajando y podrán criticarlo mucho, pero las obras ahí están. Todos los centros de servicios ampliados, los famosos CESAS, todos son en el periodo de Rafael. El tema del turismo, Puebla no tiene playas, y se quedaban 2 o 3 días de lo bonito que estaba Puebla. Creció mucho. Pasamos de ser una vergüenza a nivel nacional por el gobierno precioso a ser referencia a nivel nacional, porque todo el mundo quería venir a Puebla. ¿Cómo estaban las obras? ¿Cómo estaban las calles? ¿Cómo estaban las luminarias? Recuerdo muy bien cómo en Navidad él procuraba que todas las luminarias estuvieran hermosas, entonces la gente quería venir. Aumentó obviamente la derrama económica porque habían personas que se quedaban 2 o 3 días, cuando antes éramos de paso para Veracruz, de México a Veracruz. Hoy ya, bueno, en ese entonces se quedaban. En materia de educación, quería que las escuelas estuvieran bonitas, le metía al tema de las escuelas, es decir, estaba todo el tiempo viendo la forma de mejorar, que le faltó mucho, a todos los gobernantes siempre les falta, pero hizo mucho trabajo. Si tú comparas a Marín con Rafael y con Barbosa, no, bueno, híjole, es así, así y así. Sí, sí hay diferencias. Barbosa no hizo absolutamente nada. ¿Cómo no? Sí, cambió de azul a guinda en los hospitales. Y fue todo, y no todos, y en algunos los quitó, y en algunos los pintaron, o sea, hasta flojos, no hizo absolutamente nada. Y con Rafael, cuando se dio cuenta de cómo trabajaba, me propuso a nivel nacional para acompañar a Ricardo Anaya en la planilla, y después yo levanto la mano, fui candidata en el 2018 para una ¿Cómo se da tu cercanía tan grande con los Moreno Valle? ¿Y cómo es que llegas a ser la segunda mujer presidenta estatal del PAN? Platícanos brevemente, Gema. Con resultados y chamba. Ya era yo consejera nacional y me pide que me vaya yo a Quintana Roo a apoyar una campaña nacional del jefe Madero, un tema interno de nuestro partido, y pues yo agarro mi coche y me voy, y literal con una carpeta, y me fui a ver militante por militante. Eso sí es del PAN, eso sí es como muy nuestro ADN. Y casa por casa. Rafael, a través de su equipo, me manda una encuesta y dice, oye, que Madero pierde en tu estado. No, ¿cómo va a perder? Pues si según yo gana, pues que pierde. Híjole, no, pues a ver, le vamos a echar más ganas, ¿no? Y casa por casa. Llega el día de la elección y gana. Ahí me entero que mandó a varios sobre todo diputados, yo solamente era consejera nacional, diputados los manda a diferentes estados y varios de ellos perdieron. Entonces manda a traer a todos los que ganamos y cuando me dice, bien Genoveva, ganaste, lo que me dice fue, ¿cómo la hiciste? Y yo, ¿por qué? Me dice, pues es que en nuestra encuesta decía que perdía Madero. Pues no, como te dije, casa por casa por casa. Y de esa mesa yo era la única mujer. Entonces dijo, oye, pues me gusta tu forma de pensar, tu forma de trabajar, porque además, literal, dejé todo, de todo. Y después me dice, oye, quiero que sigas en ese estado, voy a presentar mi libro. Ya empezaba con las presentaciones del libro, me embarazo y de 8 meses, allí iba yo, porque además me iba manejando porque siempre llevaba publicidad. Hoy sé que se puede mandar por paquetería. Bueno, en ese momento pues se me hacía más fácil, pues me lo llevo. Total, Veracruz, Tabasco, Campeche, llego. Ibas turisteando.
pues no turisteando, pero 19 horas. Yo decía, pues no está tan lejos. Y llevaba mi camioneta cargada y manejando. De 8 meses, casi a punto de dar a luz, yo le hice un evento en Chetumal al Rafael y recuerdo que me dijo, ¿y en qué avión te veniste? No, en ningún avión, me vine manejando, nada más cada 2 horas me bajaba y caminaba. Y ahí fue yo creo que donde dijo, pues dejas todo, o sea, y soy de chingarle todos los días, ¿no? De trabajar y de pagar el costo, de pagar el precio para obtener las cosas o para obtener tus sueños. Soy de las que cree que los sueños se construyen todos los días, chingándole. Entonces, eso fue lo que hice. Y Rafael, pues, vio cómo era de dejar todo, de trabajar muchísimo, porque después que doy a luz, el 14 de abril nace Jerónimo, me pide Rafael un evento como para el 25 de abril. A los 10 días. En Benito Juárez, Cancún. Le dije, ni te preocupes. Y en el coche me fui de nuevo. Entonces, él se dio cuenta y ahí fue cuando empecé a hacer más clic con Rafael, porque soy hasta la fecha muy trabajadora, que muchas veces eso es lo que les da miedo hoy a nuestra dirigencia y por eso me atacan también, déjame decirte, pero soy muy trabajadora, siempre trabajo, pero es una convicción y yo lo que les digo a los de mi equipo, que hay que chambearle, hay que sembrar, que en algún momento tenemos que cosechar. Como ir cerrando, te voy dando mi mensaje, ¿no? Que hay que sembrar para después cosechar. No sé qué vaya a pasar en el 2024, estoy segura que mi jefe nacional sabrá mi capital político en qué se ocupa. No te lo puedo negar, que me interesa la gobernatura. Creo que hubiéramos sido un excelente estado bajo el mando de Marta Erika Alonso. Sin embargo, pues eso fue truncado por quién sabe quién, porque a mí nadie me va a decir que fue un accidente. Eso no fue un accidente. ¿Tú crees que sí fue un asesinato? Así es, fue un asesinato. ¿Sí? ¿Planeado desde dónde crees que pudo haber venido? Yo en algún momento lo dije y no es porque hoy ya no esté. Lo dije incluso estando y por eso fue la persecución política. Pero siempre lo aseguré. ¿Quién es el principal beneficiario de la muerte de Marta Erika y de Rafael? Pues el que llegó después, Barbosa. Pues ya los acompañó. La vida un chorro de vueltas, por eso pórtense bien. En su momento yo lo dije que el principal beneficiario había sido Barbosa. Pero bueno, a lo mejor va a pasar como con Colosio, pasarán años y no sabremos qué pasó. Y nunca se supo. El tema es que hoy no hemos tenido en Puebla una administración al frente, tener en una administración al frente una mujer. Yo sí creo que cuando una mujer está al frente las cosas suceden de forma distinta. Una mujer cuida su casa, se preocupa por los demás, administra muy bien el dinero y hoy en una situación tan complicada donde el dinero público no alcanza, o es lo que nos dicen, no alcanza, necesitamos buenas administradoras. Hoy, donde vemos cómo las familias se están desmoronando, cómo nuestra sociedad hay unos peleando contra otros, necesitamos una mujer amorosa que le dé esa paz y tranquilidad a nuestro Estado. Y por eso yo estoy levantando la mano. No sé qué vaya a pasar, estoy sembrando. Si no es en el 24, va a ser en el 30, pero estoy sembrando para que las cosas sucedan. Y pues lo que les digo a todos, hay que trabajar, hay que soñar mucho y construir nuestros sueños todos los días. Definitivamente, Genoveva, creo que ya le diste respuesta a muchas de las preguntas y eso es bueno porque nos estás ayudando muchísimo en la entrevista. Y quisiera irme ya a la recta final. Vamos a hacerte 5 preguntas, voy a hacerte 5 preguntas, lo cual te pido que contestes de una manera breve, ¿no? 2, 3 palabritas, ¿no? Lo más cerrado que pueda para irlas acomodando, y de ahí pues ya pasamos ahora sí a la despedida de este programa, el cual te agradezco muchísimo tu presencia, el mensaje que nos estás mandando, el compartirnos pues tu vida, ¿no? Tus raíces, esa visión que tienes de gobierno, esa visión que tienes de trabajo, eso es muy importante. Entonces, pues vamos a las 5 preguntitas. ¿Quieres tomar agua para...? No, a ver, ya venga. Okay. Te voy a decir como decimos a veces en las entrevistas, tú pregúntame lo que quieras, que yo ya tengo mis respuestas. Tú ya te las sabes, ¿no? No, pero... Oye, a ver, antes de entrar a estas preguntas, me llamó la atención y quisiera saber tu opinión. Acaba de pasar las fiestas patrias, y me llama mucho la atención que por segundo año consecutivo el presidente de la República, Andrés Manuel, el año pasado invitó a Díaz-Canel, presidente de Cuba, bueno, no sé si llamarle presidente o dictador de Cuba, y trae aparte, pues hay un
un representativo del ejército, ¿no? De Cuba. Pero este año invita a Venezuela, invita a Nicaragua, invita a Rusia, invita a China, invita a Cuba, pues 5 países que no precisamente se les conoce por su democracia, ¿no? Sino más bien por su autocracia, su manera de pensamiento un poco comunista o socialista. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? ¿Hay algún mensaje? Digo, invitar a Rusia, que es un país que invade Ucrania, creo que no es lo más correcto desde mi óptica, ¿no? Pero ¿cuál es tu opinión? Primero, me parece que fue un grave error, sin embargo, es muestra de la política exterior que él tiene y de su filosofía, ¿no? Él quisiera que México fuera como Cuba, que fuera como Venezuela, pero los mexicanos tenemos que ser más listos. Vean cuántos migrantes están huyendo de su país. Y cuando tú hablas, porque aquí en Puebla tenemos a muchos cubanos, a muchos venezolanos, a muchos, pregúntenles cómo inició en su país lo que hoy están sufriendo y todos te dicen, iniciamos como inició México, pónganse abusados. Y eso es lo que quisiera Andrés Manuel y al final date cuenta de quién se rodea, de sus amistades y cómo va, el que con lobos anda, a aullar aprende. Entonces, creo que es un foco rojo para todos los mexicanos de cómo ve a México, ¿no? Entonces, creo que sí tenemos que hacer en estas próximas elecciones de verdad pensar muy bien a quién le estamos dando las llaves de nuestro destino. Oye, ¿y qué opinas, por ejemplo, desde tu postura como diputada federal en el Congreso de la Unión? Pues a veces se ven más pleitos de mercado que de alegatos con razón, sí. ¿No? Mira, vuelvo a lo mismo y siempre lo pongo porque son periodos prácticamente cercanos. En el 2015, no te lo voy a negar, también peleábamos con los priistas, pero los priistas eran de palabra. Los priistas de ese momento eran de palabra, si decíamos, oye, este dictamen es bueno por esto y por el otro y por allá, todos tenemos que votarlo, decían, órale, lo votamos. Pero hoy con Morena, quedas con ellos y a la mera hora en el pleno te votan en contra. Y entonces es cuando empiezan los, ¿no? Que te avientan monedas, te escupen. Híjole, la verdad es que hoy se ha rebajado mucho la actividad política, muchísimo. Recordemos que muchos de ellos llegaron por tómbola. El tema de la tómbola lo tienen ellos como parte de su método de selección de candidatos. Es decir, todos los que estén aquí, los metemos a la tómbola y le hacemos así y el que salga va a ser diputado. Imagínate, bueno, no imagínate, date cuenta, ustedes analicen, lo pueden buscar en transparencia, la escolaridad de los de Morena, de los de nosotros. No quiere decir que por haber estudiado un doctorado uno vaya a ser mejor, claro que no, pero sí te da más herramientas y más conocimientos para la elaboración de las leyes, que al final eso es a lo que vamos a hacer los diputados. Dense cuenta de igual forma la experiencia política, que eso también te va dando formas de ver errores, cosas buenas y demás, es decir, tu experiencia. La gran mayoría de ellos nunca ha tenido experiencia, no saben a lo que llegaron, y cuando empiezan a darse cuenta para qué llegaron, es por ahí del segundo año, o sea, ahorita. Ya, y cuando se dan cuenta que tenían que proponer leyes desde un inicio, y si también se dan cuenta el récord, es decir, cuántas iniciativas tienen los de Morena y las comparan con las de nosotros, se van a dar cuenta que nosotros chambeamos y los otros ni regresaron al distrito, ni hicieron nada por ustedes, y además no tienen ni idea que van, solo van y gritan, literal, solo van y gritan. Grave hacer política así, ¿no? Cuando se deben de encontrar los puntos de unión para beneficio de un país. Muy bien, Genoveva. Bueno, vámonos a las 5 preguntas. A ver, ¿qué significa para ti Marta Erika y Rafael Moreno Valle? Un ejemplo de vida. Un ejemplo de vida. ¿Qué significa para ti el PAN? Mi casa. ¿El yunque? Uy, nanita. 2024. Una gran oportunidad de recuperar la esperanza y la tranquilidad en nuestro país. Andrés Manuel y Morena. Un terrible episodio de nuestra historia. Muy bien. Por último, quedamos 5, pero va una más, ¿no? ¿Cuántos años tienes? 42. Esa ya no la dije. No, una más. A ver, ¿tú consideras que dentro del PAN sigue habiendo una mayoría conservadora o ya es un partido abierto? Así como lo critican, por ejemplo, el presidente habla que el PAN es un partido de conservadores, un partido de fifís, un partido de
clasistas, ¿cómo dijiste? Aspiracionistas. ¿Sí es así el PAN? Mira, nuestra filosofía habla de que tenemos que aspirar a tener una mejor calidad. Y me refiero a calidad en el sentido de tener mayor seguridad, que al salir no te asalten, tener salud, que nuestro cuerpo esté bien, y para ello pues no necesitamos hospitales con medicinas. Es decir, que aspiremos a tener una mejor calidad de vida. A eso nos referimos. No nos referimos a tener más zapatos, sino nos referimos a tener la oportunidad de que nuestros hijos crezcan con estudios y que después tengan la oportunidad de encontrar trabajo y que tengan la oportunidad de ser felices. A eso aspira el PAN. Y por supuesto que Andrés Manuel, en este rollo de dividir la sociedad, nos pone adjetivos y nos cuelga medallitas que no son. Lo único que buscamos en el PAN, en serio, y lo puedes ver en los estados que gobernamos, ahí está Yucatán, que ha buscado que sea el estado más seguro, que todos, si bien no les puede dar mejor chamba, que por lo menos no les roben lo poco que tienen. Esa es la forma en la que gobierna el PAN, porque aspiramos a que vivamos todos y todas de mejor manera. Ok, no podemos dejar esta entrevista sin que me des tu opinión sobre Xóchitl Gálvez. Una mujer entrona, aguerrida, y que sin lugar a dudas ha despertado la esperanza en muchísimos mexicanos, y que a mí me llena de satisfacción que hoy además sea una mujer la que vaya a encabezar los esfuerzos a nivel nacional. ¿Gana Xóchitl? Gana Xóchitl, por supuesto, y sin lugar a dudas. Muy bien. Oye, Lalo Rivera va arriba en las encuestas. Así es. Por parte del PAN. Tú ya mencionaste que también quieres aspirar a ser gobernadora. ¿Qué pasa si los resultados, la votación, la elección, como sea, favoreciera a Lalo Rivera? ¿Te sumarías de manera institucional? ¿Te sumarías al proyecto? El alcalde es un hombre que desde que yo entré al PAN lo conozco muy bien porque era presidente del partido. Cuando yo empecé, pues él ya era presidente. Él ha tenido distintos puestos como diputado federal, local, ya fue alcalde, y creo que hoy, sin lugar a dudas, es el perfil masculino mejor posicionado. Sin embargo, yo sigo creyendo que para Puebla se necesita una mujer que cuide a los poblanos. Sin embargo, también soy consciente de que la paridad de género muchas veces a lo mejor no nos va a dar en Puebla. Si se da, aquí estoy trabajando todos los días. Si no lo es, por supuesto que me sumaré al Partido Acción Nacional de manera institucional, como siempre lo he hecho. Muy bien. Bueno, pues señores y señoras, estamos llegando al final de esta gran entrevista con Genoveva Huerta Villegas, diputada federal por parte de Acción Nacional, en una entrevista maravillosa donde nos permitió ver la calidad de persona que es, sus inicios, su manera de pensamiento, su trabajo colectivo, su postura ante las adversidades y principalmente la gran capacidad que tiene y las aspiraciones que tiene para este 2024 y en su vida política, que sin duda creo que vas a seguir creciendo, Genoveva, una mujer joven, impetuosa, fuerte, con liderazgo y con mucha capacidad. Genoveva, muchísimas gracias por esta entrevista. Señores, ¿algo más? ¿Redes sociales? ¿Dónde te siguen? ¿Dónde te encuentran? Todas las redes sociales, Genoveva Huerta, en todas las redes sociales, en todas las plataformas, ahí estamos. Entérense de qué ando haciendo, qué ando proponiendo. De igual forma, si tienen alguna iniciativa o alguna cuestión que crean que podamos desde la Cámara, cuentan con una aliada. Y por supuesto también le agradecemos a Real de Naturales, que además se come riquísimo, Tienen que venir. Este es un hotel, es decir, se pueden pasar un fin de semana aquí riquísimo y conocer San Pedro Cholula, que además, créanme que es maravilloso este municipio. Eso es todo. Gracias. Muy bien, gracias. Nos vemos en la próxima Sin Corbata, el lado humano de los políticos. Tu amigo Salvador Velázquez.